Porque si no se... Claro. Y cuando es 9 ¿Por qué? en alfa son 0 por z, 0. Y 2 pi. Tenemos... Claro, porque vos porque está cerca entre las tres, pero si acá abajo eso está por debajo del cono. Y vos decís que tenés que estar por encima del cono. Bueno, vamos a corregir entonces el ejercicio 1 primero. En el ejercicio 1 del modelo de parcial nos dicen, bueno, en una parte A, en un inciso A, que resolvamos la siguiente integral doble, que planteamos la región de integración. Y lo que vamos a hacer, aunque no lo pida la consigna, es plantearlo en invirtiendo el orden, que es algo que aparece, de hecho, en el segundo modelo de parcial, en el ejercicio 1 lo pido. Es decir, que quizá haya algún orden de integración, hay algún orden, gracias, algún orden de integración que sea muy difícil de resolver, entonces yo no le voy a pedir que lo hagan en ese orden difícil, pero sí que lo planteen. Tenemos que saber plantear las integrales difíciles. Y eso, como les decía en alguna otra clase, es importantísimo porque después en la profesión no vamos a hacer la mayoría de las integrales a mano. Entonces lo importante es saber plantearlas. Después tendremos nuestra calculadora de integrales, pero lo importante es saber plantearlas, cómo invertirlas, cómo hacer una sustitución para cambiarlas de una base a otra. Entonces, vamos a ello. Bueno, primera cosa, graficamos R. Muy sencillito, nos va a quedar la parábola menos x cuadrado, la recta y igual a menos 4, y bueno, intersecan, ¿no?, entre menos 2 y 2. Entonces tenemos esta región R. Acá un error que surgía es como querer facilitarnos las cosas y decir, bueno, la región va entre menos 2 y 2 y entre menos 4 y 0. Y no, si nosotros tenemos 4 números en cartesiano, tenemos que tener un rectángulo. Y acá no tenemos un rectángulo. Entonces, alguna variable va a aparecer. Depende si la hacemos de tipo 1 o de tipo 2. De tipo 1 sería entrando de esta manera por la curva de la parábola y saliendo por la recta. Quizá alguno lo planteó de tipo 2, donde se entra y se sale por la parábola, pero la vamos a tener la parábola que despejarla si lo hacemos esto de esta manera. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces, si yo quiero pensarlo de tipo 1, vamos a dar la integral entre, primero en x, la de tipo 1, entre menos 2 y 2, diferencial de x, y después ahora en y. ¿Y la y cómo es? La y abajo es menos 4, el extremo inferior, sí, ok, pero el superior varía según la parábola. Entonces el extremo superior depende de la parábola, depende de x, igual a menos x cuadrado. Y tendríamos esa integral. Y después vamos a tener adentro la expresión 2 menos x cuadrado menos y. Y nos quedaría esta integral doble, ¿bien? ¿Hasta acá habían llegado? ¿Todos entendieron cómo queda planteada esta integral? Bueno, vamos a... ¿les dio 192 quintos esta integral? ¿Por cierto? Bueno, para que no me ocurra un poco como otra comisión también y que después no veamos muy por encima los otros ejercicios, que son los que valen más puntaje y los más largos, vamos acá a dar por sentado que toda la parte de resolución la continuarán, si no en casa lo vuelven a practicar. Esto es mucho práctica, ¿no? Ganar agilidad para resolver las integrales, ¿no? Acá no es más que integrar en y, reemplazar en menos x cuadrado, después en menos 4, después el resultado lo integramos en x, reemplazamos en menos 2 y 2, ¿no? Profe, en el proceso sí es la integral completa. ¿Completa a qué te referís? Bueno, si no tengo que calcular la integral es resolverla. Lo que tienen que tener cuidado es que la consigna no diga plantear. Plantear no quiere decir resolver, es plantearla. Por ejemplo, imaginémonos que yo les pedía plantearla invirtiendo el orden de integración. Esto no lo pide, pero lo vamos a hacer como un inciso adicional. Si yo la quisiera pensar del tipo 2, que a algunos se mezclaba un poco como le quedaba, la i va a ir entre menos 4 y 0. Entonces, entre menos 4 y 0 en y. Y ahora la x va a variar entre esta parábola y la misma parábola, pero en realidad
esta parábola y igual a menos x cuadrado, si la quiero expresar como x igual a, tengo que despejar la x. Entonces, pasaremos el menos y me queda menos y es igual a x cuadrado, y esto quiere decir que la x va a ser más menos la raíz de menos y. Tenemos la rama por la que entramos, la rama del lado de las x positiva, que va a ser menos y, la raíz de menos y vamos a salir por la otra rama, es decir, menos y. Y ahí salimos por la otra. O sea, entramos y salimos por la parábola, pero la parábola despejada en la otra variable. Pues si es de tipo 2, esto es igual a 0, igual a menos 4, la integral de adentro es x igual a. Entonces, si la de tipo 2 es x igual a algo, no puedo poner el x cuadrado acá. X igual a x cuadrado no tiene sentido. Pero ahí no es lo mismo poner raíz de y directamente. Raíz de y, no. Pero si nunca puede ser negativo. La raíz de y va por encima. No, bueno, pero este y justamente tomará valores negativos y menos por menos más. De hecho, fíjate cómo es la i en la región. Justamente acá pasa lo contrario, ¿no? Si tenemos toda la región en la parte negativa, y por eso es importante que esté este menos, porque si no, no existiría. Acá metemos cualquier valor en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos por menos más, y te queda una raíz positiva. Perdón, ¿puedes poner la fórmula que dice igual a, como dijo recién? Y igual a... Dijo x igual a, para plantearla de tipo 2. Esto es del tipo. Pero después cuando dijo, cuando tiene que entrar por un lado y por el otro. Ah, bueno, nosotros decimos la tipo 2, acá afuera va el diferencial de y, entonces esto es igual 0, igual a menos 4, y esto va a ser x igual a menos y, x igual. Que vos tengas el diferencial de x adentro implica que esta integral de adentro tiene que ser x igual a, y por eso es que te das cuenta qué tenés que despejar con qué. X igual a. Claro, yo les decía en alguna otra clase cuando veíamos integrales dobles y triples que cuando los maree mucho las integrales, sobre todo cuando no lo tenemos tan practicado, muchas veces les puede resultar útil como acá decirse, bueno, x igual a 2, x igual a menos 2, igual a, igual, z igual, aunque sea un poco de exceso de notación, les puede ayudar para ubicarse y para no confundirse, porque si ustedes ponen x igual, les va a quedar de repente x igual a x cuadrado, y ahí capaz que dicen, ah, esto está raro. Entonces, si los confunde, se marean, pusieron una de tipo 1 con una de tipo 2 mezcladas y demás, un buen consejo sería poner, ¿no? Orientándonos por los diferenciales, el último diferencial de ahí, igual a algo, siguiente diferencial a x igual a algo, si fuera una triple, diferencial de z igual a algo, y ahí se fijan de tener la curva función despejada como corresponde, ¿no? ¿Sí? Bueno, quedaría sobre la misma cosa, ¿no? El planteo nada más. Este camino es más complicado porque aparece una raíz, pero se puede resolver en una única integral, por lo cual tampoco es nada del otro mundo. La raíz se escribe como elevada a la un medio, entonces después eso tampoco es difícil de integrar. No es una integral, la de tipo 2, muy difícil, pero es más fácil la primera, que es la que nos queda 192 quintos. El inciso B, ahí muy interesante, que lo fui hablando con varios, confunde un poco porque es medio teórico, pero sí me interesaría de teórica que sepamos lo bien básico, que es qué es lo que estamos haciendo con todas estas integrales, con todas estas expresiones medio horripilantes. Vamos a tener en análisis 2, con una integral simple de un techo menos un piso, calculábamos un área. Ahora el equivalente, si hacemos una integral doble de 1, teníamos el área de la región de integración. Es decir, que si yo hacía esto entre menos 4 y 0 de la raíz, o acá entre menos 2 y 2, de menos 4 a menos x cuadrado de 1, esto representa este área. ¿Bien? Entonces, una integral doble de 1 es un área. Si yo hago la integral doble de un campo, que es lo que les pregunto, puede representar un volumen. Puede. Porque acuérdense que ustedes hacían justamente en análisis 2 el techo menos piso. Si yo acá ya tengo el campo, ya tenemos hecho ese techo menos piso y tendríamos que estar seguros de que ese campo pase por encima del plano del piso. ¿Por qué? Porque la integral calcula del plano del piso para arriba valores positivos. Entonces, dos situaciones. Por eso yo les digo en el inciso B que 2 menos x cuadrado menos y es mayor que 0 en toda su región R. Esto es clave porque si no, ustedes lo que tendrían que hacer, si yo les preguntara más difíciles, una pregunta más complicada, sería que yo les pregunte,
si lo que calcularon en el inciso A era un volumen. Entonces, para saber si es un volumen, nosotros teníamos que buscar la intersección de nuestra superficie con el plano del piso para ver que no la corte, para empezar. Entonces, si lo hicieran, van a ver que al intersecar 2 menos x cuadrado menos y, si esto lo igualáramos a 0, pasamos la y para el otro lado y tengo menos x cuadrado más 2, es decir, una parábola que viene por acá afuera, que contiene a la primera parábola, ¿no? Tiene un mismo coeficiente principal, que es el a, que es el menos 1, por lo cual no la va a intersecar nunca. Siempre esta parábola va a estar interior y particularmente nuestra región de integración es interior a esa intersección. ¿Qué me garantiza buscar la intersección con 0? Que voy a poder calcular un volumen con la integral. O me queda positivo ese volumen o negativo. Me va a quedar positivo cuando la superficie vaya por encima de mi región. Entonces, imaginemos, ¿no?, la región que es una baldosa, ¿no? La baldosa en la que estoy parado. Si la superficie va por encima, yo calculo un volumen en esa región hasta llegar al techo de mi superficie. Si esa superficie fuera toda por debajo del piso, también puedo calcular el volumen. Pasa que me va a dar negativo la integral. Me va a dar el valor del volumen de mi baldosa hasta la curva que pase por debajo, pero negativo. Lo multiplico por menos 1 y también va a ser su volumen. Ahora, ¿qué sucedería si la superficie corta mi región de integración? Entonces, la superficie corta la baldosa, como un plano, ¿no? Es decir, bueno, imagínense que hubiera intersecado la región R por acá. Las integrales calculan los netos, como cuando veíamos con flujo, el flujo neto. Entonces acá estaría calculando el volumen neto. ¿Qué quiere decir? La integral calcula junto la parte del volumen superior al piso, la parte del volumen inferior al piso, las resta entre sí y ese es el resultado que obtendría la integral. Por lo cual, en ese caso es un volumen. No. Entonces, por eso es importante reconocer qué es calcular un volumen con integrales dobles. No es cualquier integral doble de un campo un volumen. Tengo que ver si ese campo es superior a la región, si es inferior a la región o, en un tercer caso, si la corta. Porque si la corta, imagínense el piso, tengo una cierta región R acá, en el piso, en el plano XY. Si yo tengo entonces que esa región R la corta un plano, por ejemplo, por acá, que pasa por acá arriba y después por acá sigue para abajo, si yo quisiera saber el volumen, tendría que calcular el volumen de la partecita esta de acá, que me va a dar positiva, y después calcular el volumen de esta parte hacia abajo, que me va a quedar negativo, le cambio el signo y entre este volumen y este volumen tengo el volumen de la parte de arriba y de la parte de abajo. Se puede, pero es otro laburo. No puedo decir cualquier integral doble de un campo es un volumen. ¿Se entiende? La idea. Si es una integral triple de 1, un volumen también. Una integral triple de un campo escalar, ¿qué puede representar? Si fuera una integral triple de un 2 menos x cuadrado menos y. ¿Qué integrales triples aplicadas a campos hayamos visto? No. ¿Un qué? ¿Un qué? No. ¿Qué representa? Si ya no es un volumen, podríamos decir, bueno, un hipervolumen. No, pero había algo que usábamos para integrales triples, cuando calculamos la integral triple de un campo específico, que era el campo de densidad. La masa total. La masa total. Si yo calculo la integral triple de un campo, puede representar una masa, por ejemplo. Podría ser después también utilizar la integral triple para calcular un momento de inercia. Más adelante en la carrera lo verán para temas de giros y demás. Podrá representar otras cosas, pero un volumen es integral triple de 1 o una integral doble de un campo, pero tenemos que saber que ese campo sea superior a mi región R en toda esa región R. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le podemos decir? Explicarlo ahí matemáticamente que quede más prolijo. Decimos, bueno, si es esto mayor que 0, entonces lo que representa es el volumen debajo de la superficie en la región R. Esa sería la respuesta ahí que buscamos. Pero bueno, importante teórico, muy poquito, entender qué integrales usamos para cada cosa, para qué sirven, ¿no? No es que voy a preguntar algo muy extraño, pero sí es. Pero puede estar otra vez la respuesta correcta. Ah, la respuesta correcta sería que representa el volumen debajo de la superficie en la región R. Que como les digo, en criollo, ¿no? Nos termina quedando como una columna, ¿no? Porque la región R, ¿no? Si la barremos hasta la superficie, es como una columna que tiene un techo que depende de la superficie. Si es un plano, ¿no? Acá esto mismo, si lo pensamos, ¿no? Tenemos
en el plano XY, nuestra región, que es esta región de acá, nos va a quedar un volumen que va a ser una cosa así, y tendrá de techo, ¿no?, lo que fuera que interseque con la superficie 2 menos x cuadrado menos y. Quedará alguna superficie de ese estilo. Como les digo, lo importante es pensarlo y entenderlo porque después también vamos a usar graficadores para nuestra profesión. No vamos a estar tratando de entender. Pero nos encontraremos con volúmenes que querramos saber cómo calcularlos. La calculadora los calculará, pero tenemos que saber plantearlos. Yes. Entonces, la región R nos dio volumen de 192 quintos, claro, es el volumen que hay debajo de la superficie de esa región R. Que vendría a ser como el volumen de esa columna. En realidad te das cuenta menos eso, No, este queda positivo. Hay que multiplicar por menos 1 cuando vos tenés que está todo debajo del piso. Esta pasa por encima del piso porque es mayor que 0. Si yo le dijera lo contrario, que es menor que 0, para que sea un volumen tengo que me va a dar negativo acá y lo voy a tener que multiplicar por menos 1. Pero como es mayor que 0, te queda 192 quintos positivo de una, no hay que multiplicarlo por menos 1 ni nada. Pero está por debajo. No, está por encima. Esta es la región que está en el piso, y 2 menos x cuadrado menos y, es decir, z, tu campo, es mayor a 0. O sea, va por encima de 0, va por encima del piso. Claro, esto es z lo que tenemos acá adentro, ¿no? F de xy. F de xy que es z. Entonces lo que tenés ahí adentro es tu altura. Y tu altura siempre es mayor que 0. Te estoy diciendo yo de condición. Lo podrías investigar vos con más laburo, pero igualmente yo te los voy a decir para que no se les haga tan complicado. Bien con el 1. ¿Alguna pregunta ahí de integral doble que les haya quedado? ¿Y si fuese el R3? ¿Este ejercicio planteado el R3? El R3 que como el volumen del 2, que hay que... Claro, como el volumen del 2. Bueno, y el que viene ahora es un buen ejemplo porque no es de los más fáciles casos. También a veces elijo alguno como este que puse para el modelo. El del 2 de la gráfica tenía todo su desafío, obviamente, porque nos conviene acá estar repasando un ejercicio que no sea una pavada. Lo importante acá en el ejercicio 2, que también tenemos que resolver un volumen, pero en este caso un volumen vinculado a una integral triple, podría parecer que lo resolvamos, por ejemplo, creo que si no me equivoco, en el segundo modelo de examen, tienen un volumen más fácil, pero tienen que calcular la masa. Entonces pueden tener una integral triple más fácil, donde tuvieran que calcular una masa, como en el segundo tema. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a escribir toda la expresión acá y la resolvemos. Bueno, vamos a escribir lo que nos importa nada más. X cuadrado más y cuadrado, de 4, bueno, por atrás. Y después que la raíz de x cuadrado más y cuadrado está entre z y 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, lo que nos interesa del ejercicio es esto particularmente, ¿ok? Vamos a analizar qué hacer acá. Bueno, a ver si todos están de acuerdo con lo siguiente. Primera cosa importante, que después en otra comisión me preguntaban como si podía tener una tabla como con superficie. Bueno, necesitamos reconocer las superficies básicas para este examen, ¿no? Planos, saber graficar planos, reconocerlos como son, si son paralelos a un eje, si no. Lo que vimos en la clase 1, básicamente. En las diapositivas de la clase 1 les puse todas las superficies. No le voy a poner un hiperboloide, que es un hiperbólico, ¿no? Con la silla de montar, rarísima. No, vamos a usar estas superficies que estamos viendo: plano, paraboloide, cilindros, esferas, conos. Entonces tenemos que saber reconocer bien esta, que es un puñado de superficies nada más. No nada muy raro, pero sí las básicas. ¿Y qué tenemos aquí involucrado? ¿Esto de acá qué es? ¿Qué sería esta primera parte? Un cono. Un cono. Cuando lo despejamos, ¿no? Nos termina quedando x cuadrado más y cuadrado igual a z, ¿no? Pensando en el contorno. Pasamos el z al cuadrado y me queda esto. Pero si yo este cono en realidad lo paso despejando, cuando el z cuadrado pasa como raíz, me abriría más o menos dos ramas del cono. Acá tenemos una sola rama del cono. El cono normalmente tiene las dos ramas. Esta va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado y esta es menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado.
Entonces nosotros acá estamos en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro primer inicio de intento de graficar esto, esquemático, no tiene que quedar hermoso, vamos a tener un cono que vamos a graficar así, ¿no? Bueno, vamos a poder colocar. Ahora dice que Z está entre esto y esto. ¿Y esto qué es? Paraboloide. Paraboloide de vértice en 9. Entonces por acá tenemos el 9, un paraboloide, que hará algo así. Fíjense lo que sucede, a algunos se lo fui diciendo mientras pasaba. Si yo esta primera condición, la del cilindro, no la pongo, es un ejercicio de volumen de por sí misma esta doble desigualdad. Porque ya me dice el volumen entre el cono y el paraboloide y esto va a dar un volumen cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir? La condición del cilindro me tiene que estar aportando algo. Si no, no la pondría. ¿En qué caso el cilindro no me aportaría nada? Si el radio del cilindro fuera más grande que la intersección del paraboloide y el cono. Porque yo ya tengo en esta condición que el volumen es interior al paraboloide y al cono. Si yo me pensara un cilindro enorme que contiene todo esto y digo que el volumen es interior a ese cilindro, verifica. O sea, lo que está dentro del paraboloide y el cono está dentro del cilindro. Es el volumen del cilindro. Claro, no, porque tiene que cumplir esto. O sea, va a seguir siendo lo mismo que antes. Entonces, si el cilindro es enorme y agarra toda esta cuerpo acá, entonces no está dándome nada. Y en matemática, toda cosa de más es redundante. Entonces, y mucho más en un ejercicio de examen. Si en el examen me aparece una condición de más, es porque esa condición va a tener que ver con esto. Y justamente pasa que el cilindro es más chico que la intersección. Si ustedes quieren buscar la circunferencia e intersección del paraboloide y el cono, se van a encontrar con que es más grande que el cilindro. Entonces, en realidad, esta tercera condición del cilindro, que vamos a decir por aquí en marrón, vamos a imaginarnos por acá, hacemos más o menos la circunferencia donde va a estar, lo que va a hacer es esto. Nos va a restringir una parte de lo que era esa intersección con el cono con el paraboloide. Y después nos va a terminar quedando limpio, ¿no? Una intersección acá, una intersección acá. Y bueno, si lo pensamos por afuera, nos termina quedando un volumen que tiene esta forma, en vez de un volumen que fuera, como algunos quizá lo pensaron lógicamente, así, ¿no? Es un helado. Entonces, esto sería si solo tengo esta condición. La condición del cilindro hace que ese radio quede restringido, por lo cual esta parte de acá afuera no me sirve. Él no cumple con la primera condición. Entonces, cuidado que todas las condiciones que aparezcan en un examen tienen que aportar algo. La gomita acá. Entonces, bueno, no me complican las cosas. Algunos buscaron qué intersección tiene el cilindro con Z para graficarlo. Para la integral no lo necesito, porque en cilíndricas van a ver que solo pienso en el techo y en el piso, y como estoy adentro de un cilindro, justamente en cilíndricas, la parte del lateral del cilindro no me complica nada. Pero ¿dónde es que ocurren estas intersecciones? Bueno, la manera más fácil de graficarlo es ver dónde está el límite del cilindro. El cilindro va entre 0 y 4. O sea que el límite de mi cilindro es un radio 2. Ahora fíjense que yo acá tengo una linda sustitución para usar. X cuadrado más Y cuadrado en el borde del cilindro vale 4. Y si yo ese 4 lo reemplazo acá, donde también tengo X cuadrado más Y cuadrado, me queda la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Es decir, Z vale 2, la raíz de 4. ¿Qué quiere decir? Que acá el cono con el cilindro intersecan Z igual a 2. Y ahora ya que tenemos este X cuadrado más Y cuadrado que es 4, fíjense que lo puedo meter acá adentro. Pues esto es menos X cuadrado más Y cuadrado, si sacamos el menos de factor común. Tengo otra vez este 4 acá. 9 menos 4, 5. Quiere decir que en Z igual a 5 tengo la otra intersección. Y así analíticamente podríamos estar seguros de que mi cilindro interseca las dos curvas en lugares diferentes. No tiene que ser un gráfico tan bonito y tan bien hecho. En realidad lo que quiero es que puedan reconocer todas las partes. Que tiene un cilindro, que tiene un cono, que tiene un paraboloide. Después puede quedar más lindo, más mocho, no pasa nada. En cilíndricas va a ser fácil de plantear porque nosotros tenemos nuestra región, fíjense proyectada acá abajo, que si lo hacemos en 2 dimensiones, tenemos una circunferencia de radio 2. Y ahí vamos. Entonces tenemos de 0
a 2pi. Recordemos en cilíndrica, ángulo de giro, radio y z. Ángulo de giro, circunferencia completa, 0 a 2pi. ¿Bien? Radio, de 0 a 2. Cuidado no ponerme de menos 2 a 2, como ahí alguno miraba que estaba tentado de hacerlo. Ahí lo que estamos haciendo es mezclando cartesianas. Yo en cartesianas tendría que decir que una circunferencia va de menos 2 a 2, pero después entro en esta media circunferencia, que es la raíz de 4 menos x cuadrado, y salgo por esta, que es menos la raíz de 4 menos x cuadrado. O sea, nos queda un lío en cartesianas trabajar con circunferencia. En cambio, en cilíndricas, ¿no?, donde usamos básicamente polares, muy sencillito porque una circunferencia es el equivalente a un rectángulo en cartesiano. Voy de tal a tal ángulo, de 0 a 2pi, voy a tal radio, de 0 a 2, y ahora z. ¿Y z voy a ir de qué? Del techo, mi paraboloide, y el piso, el cono. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es ver cómo escribo eso en polares. Porque yo acá escribo, bueno, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, y acá pongo la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no?, de 1, por el factor de ajuste, diferencial de z, diferencial de radio, diferencial de alfa. Entonces, tengo la x y la y en los extremos de integración y ya no hay x e y en este mundo, en polares. Pero por suerte, el cono y el paraboloide, por eso van siempre para cilíndricas. Si alguno tenía la duda de esféricas es cuando tenemos un cono con una esfera únicamente. En otros contextos acá, esférica sería una pesadilla porque los radios de la esfera variarían en el cilindro, variarían en el paraboloide, y variarían encima de diferentes formas en cada uno. Sería muy difícil plantearlo en esféricas este ejercicio. Ahora, en cilíndricas, un paraboloide o un cono son muy fáciles de escribir, porque aparece el x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué es en polares x cuadrado más y cuadrado? R cuadrado. El buen Pitágoras, el rescate. Entonces acá tenemos x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado. La raíz de r cuadrado podríamos decir que es el módulo de r, pero como acá r es positivo, vamos solamente a tomar el r. El menos r acá no tendría ningún sentido. Y arriba, menos x cuadrado menos y cuadrado. Si sacamos factor común con el menos, otra vez nos queda x cuadrado más y cuadrado. Menos r cuadrado. Acá no está la raíz, cuidado. 9 menos r cuadrado. Y ahí tenemos nuestra integral hermosamente planteada. No aparece el alfa, o sea que en realidad ya en un inmediato segundo paso podríamos resolver, como le decía, el 2pi. ¿No? Resolver la última integral, total va a ser la integral de cualquier, todo lo de adentro es constante, alfa evaluado entre 2pi menos 0, 2pi, entonces ya tenemos una integral doble, ¿no?, que irá de 0 a 2, y bueno, acá justamente 1 es muy fácil de integrar en z, me da z, nos quedará r por z evaluado entre 9 menos r cuadrado y r, diferencial r, ya me queda una sola integral, y acá tenemos 2pi, la integral de 0 a 2 de r por 9 menos r cuadrado menos r, diferencial de r. Y a partir de ahí ya tenemos una integral simple, ¿no? No se olviden el factor de ajuste, que es ese r. Y eso, 68 tercios nos tiene que dar, ¿no? Bueno, ya igual lo chequeé en otra comisión, así que esto tiene que dar. Pero si llegaron hasta este planteo y no les dio, es porque es un error de cálculo, que se olvidaron un cuadrado, un cubo, nada. O sea, puede ocurrir, no pasa nada. Pero lo más importante es la parte del planteo. El resto con más práctica y en un parcial con más tiempo, ¿no?, de resolverlo quizá con más tiempo, ahí más en silencio, más concentrado, teniendo 3 horas para ir pensando todo de a poquito, van a ir resolviéndolo mucho mejor. Preguntas, fíjate, ¿no? ¿No? Vos, para vos. Te vi como que querías preguntarme algo. Profe, y acá si preguntas, sí, por ejemplo, lo mismo que preguntaste en el anterior ejercicio, ¿qué representaría? En este caso ya la consigna te lo spoilea porque quiero calcular el volumen del macizo cerrado por esto y por lo otro. Pero si yo te dijera, planteo esta integral así, y te digo, bueno, ¿qué representa? Ahí sí, diría, bueno, es la integral entre un paraboloide, un cono, no sé qué, y que te queda el volumen. Fíjense que ustedes podrían ir desde acá, ¿no?, desde esta integral triple a reconocer la misma gráfica. Entonces, si vos r y r cuadrado lo reemplazás por x cuadrado más y cuadrado, vas a ir a conseguir tu fórmula, ¿no?, de cada una de las superficies,
Y te puedes ir haciendo una idea de lo que ocurre, ¿no? Entre 0 y 2pi, entre 0 y 2 es un cilindro, la parte de arriba es un paraboloide, la parte de abajo, como la raíz se pierde, te puede dar un poco de pie a confundir. El z igual x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Porque al no tener la raíz, entonces tendría z igual r cuadrado, ¿no? Y ahí, en ese caso, para que no te quede igual, podrías aplicar la raíz miembro a miembro, ¿no? Y entonces ahí decís, si aplico raíz miembro a miembro, para eliminar el cuadrado, tengo medio cono, ¿no? Bueno, se puede recuperar desde polares la versión en cartesiano. Muchas veces va a haber en los parciales ejercicios que no les pida una cosa que se resuelva, sino que se plantee. Entonces tengan muy en claro que hay que saber plantear integrales, aunque sean difíciles, como la del tipo 2 que vimos recién. Quedaba con raíz, quedaba un poco más fea. Lo interesante es que sepamos hacerlo. Es decir, bueno, estas varias partes, por ejemplo, y con esto ya dejo al recreo. En el segundo modelo, fíjense, otro ejercicio importante, yo lo tengo resuelto para compartirlo, pero por acá anda. Tienen una integral doble que tiene 3 partes, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3, 3 partes continuas. Están hechas todas en tipo 1, pero planteadas, graficadas, en tipo 2 se puede hacer en una única integral. Entonces acá no es que hay que resolverla, ¿no? Sino resolverla invirtiendo el orden de integración. Entonces se les puede dar una integral y ustedes la tienen que saber invertir, graficarla, interpretar la gráfica y en base a eso reescribirla. Y si damos con el tiempo, sí, lo tengo hecho aparte por la duda, porque ya los que nos quedan del primer modelo para después del recreo son los de superficie y de línea, que es un poco más largo, así que ya el segundo me lo hice aparte, así se los podía compartir. Bueno, ¿les parece que hagamos media horita y seguimos después con superficie integrales de línea? ¿Yes? Dale, vamos. Respondería más grande para el colegio. No, ¿hay más grande esto? No,